supuesto está la famosa teoría del panza rey, del todo fluye, ¿no? Heráclito habría dicho a los que están entrando en los que, yo le agregaría, se supone que son los mismos ríos, otras y otras aguas sobrefluyen. ¿Qué implica esto? Que no hay un río sustancial, no hay un río continuo, no hay un río sustancial, algo que permanece debajo del río, una identidad que lo separe de todo lo demás. Y entonces, ¿qué implica esto? Que no hay múltiples sustancias. Si no hay múltiples sustancias, ¿qué nos queda? Algo que se le acerca más al concepto de unidad, pero que no puede ser entendido en ningún concepto. ¿Por qué? Porque unidad excluye multiplicidad, unidad excluye dualidad. Unidad es un concepto y todo concepto es limitado, todo concepto se define por género próximo y diferencia específica. Y por lo tanto, todo concepto tiene que excluir algo, pero el logos-physis no excluye nada, el arjé no excluye nada. Por lo tanto, no pueden ser entendidos en conceptos, solo pueden ser vivenciados cuando colapsa el filtro de los conceptos. Bueno, aquí hay varias afirmaciones de Heráclito, por ejemplo, el camino rectilíneo de traslación y el curvo de rotación del rodillo del batanero, la carga cilíndrica, es uno y el mismo. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y el mismo. En el círculo principio y fin coinciden. Las cosas en conjunto son todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas. Están evidentemente rompiendo nuestros dualismos, o sea, nuestros conceptos, para que caigamos en la vivencia de la verdadera condición de la realidad. Esto está en la página 18. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí hay algo interesante también. Las cosas en conjunto son todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. O sea que la verdadera condición de la realidad no puede ser entendida en términos de ningún contrario. Pero, cuando yo entiendo ese todo, que es la verdadera condición de la realidad, que no puede entrar en ningún concepto en términos del concepto de uno, ya tengo el concepto de unidad, que me permite luego, cuando yo tomo cualquier segmento del campo sensorio como figura, me permite entenderlo como una cosa y sentir que esto es una botella y que es en sí misma separada de todo el resto. Entonces del uno nacen todas las cosas. Una vez que yo tengo el concepto de unidad, ya puedo sentir que cada cosa es una y no múltiple. Y todos los argumentos de Nagarjuna estaban encaminados a demostrar que todo lo que yo tomo como uno no es uno, a demostrar su multiplicidad, y luego cada uno de los elementos múltiples de esto demostrar su multiplicidad hasta que al final no hubiera sustancia. Es lo mismo que hace Heráclito. Bien, llevándonos más allá de la percepción en términos de conceptos. Esto es lo mismo, o sea, digamos, el objeto de estas contradicciones de Heráclito eran el mismo que el método de isostenia, que se le atribuye a, se supone que lo habría traído Demócrito de Abdera de la India. Demócrito de Abdera se lo habría enseñado a Anaxarco de Abdera, a Anaxarco de Abdera se lo habría enseñado a Pirrón de Elis, y inspirados por el viaje de Demócrito a Oriente, habrían ido con Alejandro a Oriente, y allí habrían entrado en contacto, pero ya vamos a seguir con esto, ¿no? Aquí hay muchas cosas que no tenemos tiempo de explicar. Ahora vamos con Demócrito de Abdera, Anaxarco de Abdera y Pirrón de Elis y otros escépticos. Entonces, Demócrito de Abdera habría viajado a India, como ya dijimos, donde se habría encontrado con budistas e importado a Grecia algunos de los descubrimientos de estos, ¿no? Y esto podría haber difundido todo eso que trajo entre la inteligencia griega, que era afín al dionicismo, y por lo tanto al rechazo de la supuesta validez de todo conocimiento conceptual. Según Philip P. Halley, Demócrito fue quien en India recibió el método de isostenia, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? En negar todo contrario sacando el contrario. Vamos a dar un ejemplo de esto, ¿no? Hubo un maestro zen que le llegó un maestro de otra tradición y
dijo: yo voy a ridiculizar a este maestro Zen, porque esos no saben nada, esos creen que el intelecto no sirve, que la verdadera conducción está más allá del intelecto, y que los que se meten con la intelectualidad están perdidos. Entonces seguro que no estudian nada, y yo voy a dejarlos ridículos para que dejen de seguir a esos ignorantes y dejen a seguir la verdadera religión budista. Entonces le preguntó: maestro, en la Bhuta-Tathata, que es la naturaleza búdica, ¿ocurren cambios o no ocurren? La respuesta que él esperaba es: no ocurren. ¿Por qué? Porque si la Bhuta-Tathata es única, ella no puede cambiar con respecto a sí misma. Entonces la respuesta que él esperaba es que no ocurre. Pero este maestro Zen se llamaba Huihai y le dieron el título de Tachu, preciosa perla. El emperador dijo: sí ocurre. Él esperaba, o sea, justo lo contrario de lo que el otro esperaba. Entonces le dice: ah, maestro, pero usted está equivocado. Entonces le dice: sí, bueno, ¿no ha escuchado usted que un maestro realizado puede transformar los 3 venenos en los 3 preceptos acumulativos y las 5 pasiones en las 5 sabidurías? Sí, en efecto. Y no es la naturaleza del venerable maestro la Bhuta-Tathata, sí lo es. Y si ocurren esos cambios, no ocurren en la Bhuta-Tathata. Pues maestro, si usted lo expresa de esta manera, entonces sí ocurren cambios en la Bhuta-Tathata. Entonces le dice: sin embargo, cuando dice esto, usted está igualmente equivocado. Pero ¿cómo, maestro? Se acaba de decir una cosa y ahora me dice la contraria. Es que aquel cuya capacidad cognitiva es como una perla mani que refleja todas las apariencias sin que ninguna se le adhiera, está igualmente en lo cierto si dice que ocurren cambios en la Bhuta-Tathata que si dice que no ocurren cambios. En cambio, aquel que se aferra a una idea y cuando dice que ocurren cambios, siente que de verdad ocurren cambios, y cuando dice que no ocurren cambios, siente que de verdad no ocurren cambios, está en el error. La aletheia y la lese. Entonces, bueno, o sea que el maestro no pudo refutar a Huihai, y al contrario tuvo que volverse seguidor de Huihai. Entonces este método lo habría traído de Gokul, se lo habría enseñado a Naxarco, Pirrón, y pasó por todos lados. O sea, hasta los escépticos académicos, no recuerdo si fue Arcesilas o Carniade, creo que fue Arcesilas, quien estuvo en el Senado de Roma y arguyó por horas a favor de una posición, y cuando todo el mundo estaba convencido, arguyó por horas por la posición contraria, y todo el mundo quedó convencido, y luego les dijo que todas dos estaban equivocadas. Bien. Cuando Pirrón se fue Pirrón había tomado a Naxarco como su maestro, pero estaba en la corte de Alejandro y le habría escrito un poema alabando a Alejandro, y Alejandro le dio 10.000 piezas de oro a cambio del poema que lo alababa. Como no tenían egos estos reyes, estos emperadores, ¿no? Y alguien le dijo entonces, uno de estos sabios budistas le dijo en la India, probablemente fue, bueno, le dijo que ¿cómo puede ser posible? Tú no te das cuenta de que Anaxarco, tu maestro o tu admirado Anaxarco, anda consintiendo a reyes, en el sentido que se consiente a un niño, anda consintiendo a reyes. Y entonces él tuvo como una revelación ahí, y se dio cuenta cómo hacer que yo recibí 10.000 monedas de oro por haber hecho, y entonces renunció a todos los lujos y se fue a vivir en la selva con los shramakas. Y luego volvió a Grecia y trajo, ¿qué trajo? Una sabiduría budista. Corresponde el famoso fragmento de Timón que es citado por ¿cómo se llama? Aristócles,
y luego citado por una serie de otros pensadores más adelante, corresponde exactamente a la enseñanza más temprana del budismo. Y él habría llevado esta enseñanza a Grecia. Ahora bien, ya en la República de Platón, cuando Sócrates está discutiendo con algunos de los sofistas, hay algunos de ellos que utilizan el tetralemma, o sea, la afirmación, la negación simultánea de las cuatro posiciones posibles con respecto a algo. Por ejemplo, el más conocido tetralemma es, no es y no es, ni es ni no es. Cuando se niegan estas cuatro posiciones, la mente no tiene de dónde aferrarse, porque son las únicas posiciones posibles. En verdad, las únicas posibles son ser y no ser. Porque no puede ser que algo sea y no sea, a menos que en parte sea y en parte no sea. Por ejemplo, que está deviniendo. Que en el devenir no hay un ser fijo, pero se está siendo todo el tiempo y no se llega a ser plenamente porque todo está cambiando. Podríamos pensar que esto es así. Entonces, si pensamos que esto es así, la contraparte sería ni ser ni no ser, que rompe con el principio de no contradicción y por lo tanto es impensable. Pero se niegan los cuatro extremos por la posibilidad de que ser y no ser se refiere al devenir. Entonces, si se niegan las cuatro, el intelecto no puede entender y la razón colapsa. Y al colapsar se manifiesta la verdadera condición. En la metafísica, Aristóteles, hay gente que dice que no fue Aristóteles, que fue un discípulo de Aristóteles que filtró esto en la metafísica. Vaya usted a saber, ¿no? Pero yo no lo creo, porque con los budistas, con los que habría estado en contacto Demócrito, en el budismo temprano se niega por todos lados esas cuatro posiciones. Es lo que luego Nagarjuna llamaría el Chatushkoti, la negación simultánea de los cuatro extremos del mismo tetralemma de los griegos. También hay unos textos budistas en que dicen que el sabio no debe tener posición, no debe tener una creencia, no debe creer que las cosas son, como lo dice, una teoría, no debe sostener una teoría. El sabio debe ser libre, si no, no es sabio. ¿Por qué? Porque lo mismo que dijimos ya, si yo me adhiero a una posición, entonces estoy en el error de tomar el filtro de los conceptos por la verdadera condición de la realidad.